Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias a todos por estar presentes para trabajar un tema que nos vincula un poco con la filosofía del derecho y también que lo tenemos que hacer aterrizar para ver algunas cuestiones referentes a la ley penal nacional. El tema es la norma y la ley penal. Ambos conceptos son conceptos debatidos con múltiples puntos de vista, con posiciones diferentes sobre lo que es norma y sobre qué es ley penal, ley en general, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en los códigos? En el Código Civil, en el Código Penal, en la misma Constitución, ¿qué tenemos? Tenemos normas, ¿no? Normas jurídicas. Las normas son conceptos abstractos, conceptos muy generales, porque la norma la podemos tener, por ejemplo, en un código de comportamiento ético. Las normas las podemos tener en un reglamento, ¿no? En el reglamento de los trabajadores del Ministerio Público, en el reglamento del INPE, ahí tenemos normas, ¿no? De forma tal que la norma es toda pauta que rige comportamientos, es toda regla que trata de estandarizar comportamientos a los efectos de buscar paz social, armonía, solucionar conflictos. La norma en general, entonces, es toda construcción a través de la cual se plantean pautas de comportamiento a los seres humanos, ya sea a nivel de interacciones entre personas y colectivos, entre personas e instituciones, ¿no? Quien trabaje para el Estado se rige por normas. Obviamente que esas normas jurídicas son normas de una determinada característica. Quien trabaje para una empresa privada, igualmente. Normas de las normas están metidas en todo ámbito de la vida humana. Las normas, las normas forman parte de nuestra existencia. Esto le ha llevado a decir a Jacobs, por ejemplo, que el ser humano es norma, porque si no hubieran normas que rigen el comportamiento de los seres humanos, no podría hablarse de ser humano, seríamos simplemente homo sapiens, seríamos individuos estimados en forma individual en relación a otro individuo. Pero lo que nos hace personas son las normas que establecen deberes, las normas que fijan prohibiciones, las normas que constituyen o que nos dotan de atribuciones, de forma tal que la sociedad misma es norma, dice Jacobs. Claro, él tiene una característica bastante particular, en tanto enfatiza mucho el concepto de norma en relación a la persona y focaliza mucho la atención del derecho penal como orientado a proteger la norma, la vigencia de la norma, la eficacia de la norma. Pero saliéndonos un poco del concepto de Jacob sobre norma, podemos llegar a unas conclusiones al respecto, ¿no? Las normas son pautas o reglas que regulan el comportamiento de los seres humanos, entre ellos, entre ellos y la sociedad o colectivos, y entre los seres humanos y el Estado o las instituciones públicas. Las normas están determinadas por lo general en vía vertical, ¿no? Cuando se trata de instituciones o colectivos sociales, o pueden establecerse normas también en sentido horizontal, entre pares, ¿no? Las normas que regulan, por ejemplo, las competencias de los magistrados supremos, son normas que se establecen entre pares. Ellos mismos establecen sus propios reglamentos. Igual la Junta de Fiscales Supremos establecen sus propios reglamentos para ellos, entre pares. Pero cuando las normas los dirigen a los subordinados, esas normas tienen una mirada vertical. Entre la norma y la ley siempre hay problemas de identificación significativa. ¿Qué es una norma? ¿Qué es una ley? Vamos a ordenarnos un poco, ¿ya? Las normas en el ámbito del derecho público son normas impuestas desde arriba por las entidades que tienen esa capacidad para determinar normas. Las personas subordinadas tienen que acatar esas normas. Las normas de imposición son normas por lo general de naturaleza pública. Los seres humanos que conforman una sociedad, que conforman un colectivo, necesitan respetar esas normas, porque la forma de respetar las normas
es la manera como se respeta la libertad de las personas. Cada quien cede parte de sí para obtener un marco de libertad que le permita desarrollarse, que le permita potenciar sus capacidades, que le permita realizarse como persona. Y en ese escenario, las normas cumplen una función principalísima. No es posible entender un mundo sin normas, una sociedad sin normas. Las normas fueron establecidas desde hace mucho tiempo en las sociedades primitivas, en las sociedades esclavistas, feudales, capitalistas, en las sociedades tercermundistas, que están formadas por modos de producción todavía semifeudales y por capitalismo industrial que se ubica en determinados ámbitos de un país, básicamente en las ciudades principales o en las zonas costeras. La norma es vital para la forma de vida en progreso, en ascenso, hacia un objetivo de calidad de vida. No obstante, se consiga o no ese objetivo de calidad de vida, las normas siempre están orientadas a proveerle al ciudadano mejores condiciones de existencia, en la medida en que se respeten las normas y en la medida que los que hacen cumplir las normas sean personas objetivas, imparciales, correctas, tanto desde el ámbito fiscal judicial como también en el ámbito político. Podríamos hablar entonces de normas que son obligatorias e imperativas. Son las normas que son determinadas desde los ejes del poder político, ¿no? Estas normas son imperativas y son generales, válidas para todos los ciudadanos de un país. Podemos hablar también de normas que, no siendo imperativas, sin embargo, permiten convivencia. Estas son las normas deontológicas, las normas de los códigos éticos. Estas normas no sancionan con castigos materiales, a diferencia de las normas imperativas del Estado que establecen sanciones a quien vulnere las normas. Las normas, entonces, son estereotipos que determinan comportamientos bajo determinados estándares de lo que se quiere lograr en un país. Dependerá, pues, del tipo de sociedad en la que estemos, ¿verdad? Si es una sociedad democrática, esas normas van a tener que ser razonables, van a tener que coartar la libertad lo menos posible y brindarán escenario de desarrollo para las personas que cumplen las normas. Si estamos en un país autoritario o más aún totalitario, las normas lo que buscarán es hacer cumplir los dictados del Estado o del grupo gobernante. Este tipo de normas totalitarias, obviamente, que son opresivas, coactan la libertad y convierten a los seres humanos en personas tímidas, miedosas, dependientes siempre de lo que haga o diga el poder. En las sociedades totalitarias, las normas, por lo general, se consideran que son normas inicuas, injustas, porque potencializan, enfatizan y absolutizan el valor del Estado por sobre el ciudadano. En sociedades democráticas, la existencia de normas de gran valor que están establecidas en las constituciones y en los tratados internacionales han permitido construir un derecho de normas basada en dotarle al ciudadano de calidad de vida. Por eso las constituciones, la mayor parte de constituciones señalan que la finalidad máxima o suprema de un Estado son sus ciudadanos. No obstante que esto, claro, constantemente se vea atacada por la idea de que en muchos casos la sociedad se defiende también de los ciudadanos que delinquen y se establezcan normas sumamente discriminadoras o que rebajan las garantías. Entonces, hablamos de normas de cumplimiento obligatorio, de normas que son vigentes en un determinado país, de normas que imponen comportamientos, de normas que fijan sanciones. Estas son las normas obligatorias, las normas que tienen un precepto de comportamiento y que tienen una hipótesis de sanción. En el ámbito penal, estas son las normas típicas. En el ámbito civil, las normas son normas más a nivel conmutativo. No son normas de distribución aplicativa de sanciones, son normas de solución. Son normas que establecen supuestos bajo las cuales se tienen que determinar o se tienen que dar vías de solución a la problemática. La norma civil y la norma jurídica civil y la norma jurídica penal
tienen obviamente marcadas diferencias. Pero lo que caracteriza ya, estableciendo algunas pautas de conclusión a las normas jurídicas, es que son diferentes a las normas deontológicas, que diferentes en cuanto estas últimas no establecen sanciones materiales, y muy similares en que las normas deontológicas y las normas imperativas de carácter público, su similitud está en el hecho de que establecen supuestos que deben ser cumplidos por las personas. En el caso de las normas deontológicas, susceptibles de sanciones éticas, morales; en el caso de las normas de contenido penal o disciplinario, que es otra forma de norma propia de ius puniendi, con sanciones materiales, con prisión, con penas de multa, etc. En el ámbito de las normas, se le debe a Hart, un filósofo del ámbito del derecho del common law, el idioma inglés, haber diferenciado entre normas primarias y normas secundarias. Normas primarias que están referidas a las normas que fijan hipótesis de comportamiento y que establecen sanciones. Las normas primarias son las normas que, dada la naturaleza del ser humano, ¿no? El ser humano que busca, por lo general, obtener logros económicos, obtener poder, a lo largo de la historia del desarrollo humano, o pasar por encima de otras personas. Las normas primarias se han constituido en la norma base sobre la cual se construyen los edificios normativos del derecho penal y también del derecho constitucional. En el derecho constitucional, el conjunto de normas de contenido axiológico y de contenido filosófico que están colocadas se orientan en esa idea de uniformizar, de equilibrar los derechos de los ciudadanos con base al respeto de ciertos parámetros de bienes jurídicos de contenido constitucional, como única forma de lograr paz social, de poder permitir libertad a las personas. Entonces, las normas primarias son normas básicas que regulan los comportamientos de los seres humanos, que fijan estándares de comportamiento y que amenazan con sanciones en el caso que no se los cumple. Desde esa perspectiva, las normas primarias son normas prohibitivas. Eso va conforme a la naturaleza humana, ¿no? Nosotros necesitamos ese tipo de normas primarias. El desarrollo de la humanidad, desde que se formaron las sociedades estructuradas y se instituyeron los gobiernos, justifica la existencia de estas normas primarias. Sin normas primarias, pues Roma no hubiera podido existir. Sin normas primarias no se pudiera haber generado la República en el Perú. Tuvieron que haber normas prohibitivas de contenido penal, de contenido disciplinario, de contenido administrativo, para generar los estados. O sea, la importancia de las normas prohibitivas para permitir la viabilidad de los sistemas sociales es absolutamente determinante. Sin norma prohibitiva, sin norma primaria, no es posible el edificio social. En cambio, Hart también divide las normas en normas secundarias, es decir, aquellas normas que sirven para aplicar las normas primarias. Por ejemplo, una norma secundaria es una norma que le da facultades al Congreso para legislar. Esa es una norma secundaria. Son normas secundarias también aquellas normas que te atribuyen competencias, que te dan facultades. Fiscales, jueces, gobernantes regionales, presidente de la República, tienen sus propias leyes orgánicas en las que se fijan sus atribuciones y sus límites. Esas son normas secundarias. Las normas secundarias son, por lo tanto, normas de facultad, normas de atribución de competencias, y que varias de ellas están en función a la capacidad para dictar normas primarias. No podrían existir normas primarias si es que no hay normas secundarias que le facultan a las personas, a determinado nivel de personas competentes, a dictar normas prohibitivas. Esta relación entre normas primarias y secundarias, dice Hart en este librito, traducido al castellano, se llama El concepto de derecho. Hart ahí desarrolla sus ideas, y esto ha servido para unificar los criterios filosóficos sobre el concepto de norma, y de modo tal también derivarlo a lo que podemos entender por ley. Hart, por ejemplo, en el capítulo 5 desarrolla en 23 páginas
el tema de las normas primarias y secundarias y su concatenación, su vinculación, su eh, esencia dialéctica entre ambos tipos de normas. Normas secundarias, normas secundarias, por lo tanto, no obstante el nombre de secundario, son normas vitales también para que la sociedad funcione. Si solo tuviéramos normas primarias, la vida sería una señal absoluta de autoritarismo, ¿verdad? Donde el más fuerte aplicaría esas normas primarias. Las normas secundarias pacifican a las normas primarias. Las normas primarias te fijan límites, ¿no? Te fijan límites de reconocimiento para las normas primarias. Y esos límites de reconocimiento o reglas de reconocimiento que hablaba también Hans Kelsen en sus teorías del derecho, son las normas que colocan parámetros, colocan requisitos de cómo dictar normas primarias. No basta las normas secundarias que te otorgan facultades, ¿no? Por ejemplo, hay normas secundarias que le otorgan facultades al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para establecer mediante resoluciones la reglamentación de la vida de los magistrados superiores de primer nivel, igual con la Junta de Fiscales. Ellos tienen normas de reconocimiento que le dan esas facultades. Pero junto a las normas de reconocimiento a las normas secundarias, existen reglas de reconocimiento que establecen los estándares de cómo se pueden crear normas primarias. Y esas reglas de reconocimiento por lo general están en la Constitución, ¿verdad? Por ejemplo, reglas de reconocimiento para fijar leyes penales. La ley penal tiene que ser propuesta a través de un proyecto de ley, tiene que ser debatido en la comisión, convertirse en un predictamen, debatirse nuevamente, aprobarse por la comisión respectiva de justicia o de constitución o de vivienda para cualquier ley o de salud, por ejemplo. En salud también hay leyes prohibitivas, normas primarias, para que después pase al pleno. Ahí tenemos una regla de reconocimiento del procedimiento, de los estándares, de la calidad que debe tener una norma primaria. Las reglas de reconocimiento son muy importantes porque son una especie de filtro, de filtraje para que las normas primarias tengan validez, ¿no? Si estamos en una dictadura, si estamos en un estado totalitario, obviamente que no se van a requerir mayormente en reglas de reconocimiento, porque quien va a decidir todo va a ser el poder político, ¿no? Por caso de China, de Corea del Norte, de Cuba, de Venezuela y de otros países que han pasado por escenarios de vida fuertes, autoritarios, totalitarios, quienes fijan esas reglas son los que tienen el poder político. Pero en una sociedad democrática, las reglas de reconocimiento pasan por un filtraje previo también. Miren, si bien son pautas que te establecen estándares, esos estándares tienen que ser basados, discutidos, debatidos, para que se conviertan en paradigmas, para que se conviertan en parámetros que sirvan para crear reglas, para crear normas primarias. Ahora bien, las normas del Código Penal son normas primarias, las de la parte especial. Las normas que están colocadas en la parte general son normas primarias y de reconocimiento, ¿ah? Porque ¿cómo podemos llegar a saber cuándo estamos frente a conceptos de autoría, de participación, cuándo estamos frente a lo que se llama un concurso de normas? ¿Cómo lo sabemos? A través de ciertas reglas de reconocimiento que están colocados en la parte general del código. Las reglas de la parte general no son normas jurídicas primarias, no lo son, porque no establecen sanciones. Ni tampoco las reglas primarias, una buena cantidad de reglas primarias, disculpen, las reglas del Código Penal podemos considerarlas como reglas que fijen comportamientos. No, las que fijan comportamientos y establecen sanciones son las normas que están en la parte especial. Entonces, las normas de la parte general del código las podemos llamar reglas de reconocimiento de carácter altamente dogmático, de carácter académico, que ha sido fruto de una serie de debates en los diferentes procesos de codificación que se han dado en el mundo.
para llegar, por ejemplo, al concepto de autoría o de participación, el debate en Alemania ha sido intenso. Para llegar al concepto de complicidad primaria, igualmente. Para llegar al concepto de que la acción es una acción dolosa o culposa y debe estar señalada en la ley penal, eso también ha merecido debates académicos. Son los aportes de la escuela finalista del derecho penal. Si bien nuestro código, en la parte general, no incorpora las instituciones del incremento de riesgo, por ejemplo, o de la prohibición de regreso, pero eso podría estar colocado en un código penal a futuro. Y eso ha sido objeto de un gran debate también al interior básicamente de las escuelas funcionalistas que nos han dado estos instrumentos que podría convertirse en normas jurídicas. Entonces, las normas que están establecidas en la parte general las llamamos reglas de reconocimiento de un alto valor académico científico. ¿Por qué de reconocimiento? Porque nos van a permitir emplearlas para aplicar mejor las normas jurídico-penales de los delitos que están establecidos a partir del artículo 106 del Código Penal hasta las faltas, 444 artículo del Código Penal y algo más. Por lo tanto, ese es el escenario, ese es el lenguaje de las normas primarias, delitos en especie, en el Código, y en leyes especiales, y normas de reconocimiento o reglas de alto nivel académico y de rigor científico, producto del consenso de las escuelas jurídicas que están reconocidas en la parte general del Código Penal. Las normas de reconocimiento, entonces, son normas que ayudan para la interpretación, ¿no? Son normas que permiten justificar la tipicidad, la culpabilidad de la gente. Las normas secundarias que se hallan, por ejemplo, en el Código Procesal Penal, que se hallan en el Código de Procedimientos Penales, en cambio, viabilizan la aplicación de las normas primarias del Código. Esas normas también las podemos llamar normas secundarias. Y esto tiene que ver con la frase acostumbrada a lo largo de la historia, en la que se dice que los códigos procesales son códigos secundarios, o la norma secundaria, ¿no? Eso tiene bastante contenido de verdad. Los códigos procesales no definen comportamientos, no establecen sanciones, sino que hacen posible la viabilidad de las normas primarias. Son una variedad de normas secundarias. Ahora bien, entre norma y ley, ¿qué relación podemos establecer? Nuestro Código Penal habla de la ley en el título preliminar, bastante. Hace muchas alusiones a la ley. Por ejemplo, en el artículo primero dice: este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. En el artículo segundo dice: nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente. ¿Ah? Igualmente, en el artículo 4, que habla del principio de lesividad, dice: la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. El artículo 5, igualmente: solo el juez competente puede imponer penas y medidas de seguridad y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley. Y así, varios artículos del Código hacen alusión a la ley. El artículo 9 del título preliminar dice: las normas generales de este Código son aplicables a los hechos punibles previstos en leyes especiales. En leyes especiales. Entonces el Código nos empieza a hablar de una ley general y de una ley especial. La ley general es la ley del Código Penal. Y las leyes especiales, pues, que son aquellos dispositivos jurídicos que establecen determinados comportamientos y sanciones al margen del Código Penal, o que han salido del Código Penal, o que no estaban en el Código y debido a la nueva delincuencia han sido regulados en leyes especiales. Por ejemplo, la ley de lavado de activos, que estaba en forma imperfecta, regulada en el delito de tráfico de drogas, ha merecido un tratamiento en ley especial, ¿no? El tema de la caza furtiva, el tema, son normas que no están en el Código Penal y han merecido leyes especiales, ¿no? En la parte general del Código
se hace mención también a la ley. Solamente voy a mencionar el artículo 1 y 2. Dice, la ley penal se aplica a todo el que cometa un hecho punible en el territorio. El artículo 2 dice, la ley penal peruana se aplica a todo delito cometido en el extranjero. A todo esto, entonces, ya tenemos más o menos a una idea cercana de lo que es una norma jurídica, como aquellas pautas de comportamiento que asocian conductas, que asocian, disculpen, sanciones en el caso que el sujeto que infringe la norma va a verse en el marco de posibilidades de aplicación de sanción. Las normas jurídico-penales a las que me refiero, cómo se relacionan con la ley penal. El concepto ley es un concepto también muy general, muy general. Lo que tenemos nosotros en los códigos y en los dispositivos son normas, normas jurídicas, prohibitivas en el Código Penal, normas jurídicas declarativas en el Código Civil, normas jurídicas referentes a derechos fundamentales y a la organización del Estado en la Constitución, pero de todas este tipo de normas, uno se refiere como la ley penal, la ley civil, la ley comercial. En la Constitución no nos atrevemos a hablar de una ley, porque se parte de la idea que la Constitución tiene un nivel superior al de una ley. Es una ley marco de carácter superior, de carta fundamental, en la que se colocan las matrices jurídico-conceptuales de toda la institución del Estado y de las relaciones del Estado con los ciudadanos, y donde también se hacen ingresar los derechos logrados por los individuos a efecto de que se los proteja. ¿Se los proteja de qué? Se los proteja del Estado, porque el Estado es un órgano que puede cometer muchos abusos, ¿no? Las diferentes organizaciones o entidades de la administración pública, como son entidades eh, constituidas por diversidad de funcionarios y servidores y por una serie de funciones, es probable que las atribuciones que tienen estos funcionarios o servidores se realicen en forma tal que vulneren derechos de las personas, derechos de los individuos. Y esto lo vemos, por ejemplo, en salud, en educación, ¿verdad? De modo tal que en la Constitución se protegen los derechos fundamentales del individuo del poder del Estado, ¿no? Del poder que puede ser ejercido abusivamente. Y también se protegen los derechos fundamentales de otros individuos, ¿no? Que se hacen valer a nivel de diferentes acciones. Habeas data, por ejemplo, ¿no? O básicamente, y contra el Estado a través del habeas corpus y los habeas, el recurso de amparo. Bien, la ley es entonces un concepto que modernamente define un esquema de un conjunto de normas jurídicas que están agrupadas en un determinado dispositivo. Por ejemplo, la ley 30.070, ¿ah? La ley 29.758, la ley 25.475, la ley antiterrorista. Esa es la ley, pero como ley es un dispositivo jurídico que usualmente está compuesto de una exposición de motivos, ¿no? Necesariamente tiene que tener una exposición de motivos la ley. Está compuesto de normas de contenido preambular, el artículo primero que dice el objeto de esta ley, y que ya el cuerpo de la ley está integrado por el conjunto de normas jurídicas que regulan el tema de la materia. Si es el tema de la materia, la contumacia, regulará una contumacia. Si el tema de la materia está referido, por ejemplo, a delitos de criminalidad organizada, regularán esos delitos. Si el tema de la materia son aspectos del ámbito procesal penal, a ellos se dedicará la normativa específica de la ley. O sea, la ley no la podemos resumir o condensar como norma. La ley es un conjunto de normas que están agrupadas en un dispositivo jurídico formal que se llama la ley y que ha sido dictada por un órgano competente. En este caso, el Congreso de la República o también el Ejecutivo, ¿verdad? Cuando dicta leyes en el ámbito penal o en el ámbito procesal penal bajo decretos, por ejemplo, ¿no?
o cuando se le concede facultades para que regulen o modifiquen el Código Penal, lo hacen a través de decretos legislativos. El decreto legislativo y la ley son también leyes. Entonces, las leyes son construcciones formales, ¿no? Que tienen una estructura y que tienen, obviamente, todo un proceso de generación, toda una vía lógica de producción. La ley tiene que tener un órgano competente para que sea válida, ¿no? La ley no lo puede dictar cualquier órgano estatal, ¿no? El Ministerio de Justicia no puede dictar leyes, ordenanzas, ¿no? Las leyes, entonces, son básicamente formales. Las leyes tienen contenido material porque se dirigen a regular comportamientos en el ámbito penal o a establecer procedimientos en el ámbito procesal. Las leyes tienen finalidades específicas que tienen que ser generales, ¿no? Leyes muy puntuales, por lo general terminan desnaturalizando el concepto de ley, ¿no? Las leyes son obligatorias, rigen en todo el territorio nacional, y la ley se diferencia de la ordenanza en el sentido de que las ordenanzas son leyes específicas para una determinada circunscripción. El que la ley sea obligatoria, sea de conocimiento general, que la ley tenga una génesis de producción plenamente válida por órganos competentes, los diferencia, por ejemplo, de las leyes secretas. Hay leyes secretas que han sido dictadas para determinados órganos, supongamos para el servicio de inteligencia. Esas leyes no tienen el rigor o los contenidos propios de una ley, en la medida en que no son de público conocimiento, en la medida en que no son obligatorias para ser cumplidas por una generalidad, sino son normas estipulativas para determinados ámbitos específicos, y por el hecho de que el secreto en el que es realizada o dictada esa ley atenta contra el concepto de ley, sobre todo en materia penal. A nadie se le podría procesar y sentenciar con base en una ley secreta, salvo en el ámbito que le corresponda, en el ámbito estrictamente disciplinario, ¿no? Ese es el tema de la norma y la ley. La ley penal tiene diferencias, obviamente, con las leyes de otra naturaleza, con las leyes civiles, laborales, entre leyes civiles, laborales, comerciales, etcétera, agrarias. La ley, como dispositivo formal, establece un contenido determinado y que tiene un origen también determinado con base a requisitos, con base a lo que decíamos hace un momento, a reglas de reconocimiento. La ley tiene diferentes gradaciones, diferentes niveles, ¿no? Tenemos las leyes ordinarias, tenemos las leyes orgánicas en la parte más elevada. Las leyes orgánicas, por lo general, son leyes que exigen mayores filtros para su promulgación y vigencia. Por lo general, un número mayor de votos para que se dicte una ley orgánica. Las leyes ordinarias, en cambio, son las leyes prototipo, las leyes básicas que dicta el Congreso y que puede dictar el Ejecutivo. Por debajo de la ley existen los reglamentos. El reglamento necesita tener una ley a la cual detallar, sin desnaturalizarla. El reglamento está ubicado en una escala de preeminencia por debajo de la ley. Y a partir del reglamento ya existen normas de un valor mucho más concreto, ¿no? Y que por lo general no gozan de los conceptos de generalidad, obligatoriedad, ¿no? Porque, por ejemplo, las resoluciones de cada sector no son generales, ¿no? Pueden ser impugnadas, debatidas, las resoluciones, los memorándum, las directivas, ¿no? En realidad no son normas, no son normas jurídicas, son protonormas, pero que sin embargo integran todo el conjunto normativo del cual un Estado dispone para organizar su vida en común.
su vida que propenda a la convivencia entre ciudadanos, ciudadanos colectivos y ciudadanos en relación al Estado. Muy bien, en este escenario de las normas y de las leyes, nuestro Código Penal tiene un conjunto de reglas de parte general que son valiosísimas porque te permiten darle a las normas de la parte especial un contenido de fundamentación, contenido de explicación. No podríamos trabajar la parte especial si es que las normas de la parte general no son internalizadas por los operadores jurídicos y los abogados. Y esto se logra obviamente en la universidad, en la academia, en el esfuerzo constante de cada operador jurídico. En la medida en que las normas de la parte general están en constante mejoramiento, están continuamente siendo objeto de debate. Y lo que se pensaba antes sobre, por ejemplo, el concepto de complicidad primaria, probablemente ya no sea el mismo que se maneja ahora. O sobre el tema, por ejemplo, de si en el delito culposo es posible autoría, coautoría. Esos son temas que constantemente se someten al debate y sobre los cuales, sobre estos temas, sobre los cuales el Estado puede fijar posición. El Estado puede decir, por ejemplo, en los delitos culposos solo hay autoría, no hay complicidad ni instigación. Igual en el tema de las culpas, en el tema de las faltas, disculpen, el Código Penal puede señalar en las faltas no se castiga la tentativa, o en las faltas no cabe coautoría. Eso es ya un criterio político criminal que el Estado define. Norma jurídica como preceptos que fijan comportamientos y amenazan con una lesión. En el ámbito jurídico penal, las normas jurídicas básicamente son primarias o son secundarias, y las normas primarias que tenemos en nuestro código son normas prohibitivas, en su gran mayoría. Prohíben comportamientos. Hay normas primarias, por excepción, que obligan a determinados comportamientos. No lo prohíben, sino que obligan a comportarse de una determinada manera. Estas normas primarias no dejan de ser tales, porque si bien obligan a determinados comportamientos, también amenazan con una sanción. Por ejemplo, el artículo 424, si no me equivoco, o la norma que dice que el fiscal está obligado a formalizar investigación con base antes de que exista el Código Procesal Penal. La norma decía, el fiscal dice que omite ejercer la acción penal será reprimido. Esta no es una norma formalmente prohibitiva, sino es una norma que obliga a adoptar un comportamiento. Son normas entonces de conducta obligatoria y también de sanción en el caso que el fiscal, como funcionario competente, no cumpla con la norma preceptiva que establece este tipo de normas jurídicas que obligan a adoptar comportamientos. Entonces, las normas penales pueden ser prohibitivas y también normas que obligan a adoptar comportamientos. Prohibitivas, me refiero a través de evitar determinados comportamientos. Pero hay un rango de normas que no evitan comportamientos, sino que te obligan a comportarte de determinada manera, como es el caso de las normas omisivas. Bien, las normas establecidas en el Código Penal pueden ser normas de acción, pueden ser normas de omisión. Son los dos grandes bloques de normas con las cuales se ha articulado la estructura de nuestro Código Penal. Normas de acción, normas omisivas. Ambas contienen preceptos de comportamiento, ambas describen comportamientos y establecen sanciones. Las normas de acción son transitivas, las normas de acción son comisivas, es decir, son normas que te prohíben determinados comportamientos. El Código Penal está plagado de normas de acción, ¿verdad? La mayor parte de comportamientos delictivos que están en nuestra parte especial, en la parte especial del Código Penal,
son normas de acción, normas transitivas. El que mata a una persona, ¿verdad? El que sustrae para apoderarse, son normas. El prevaricato, ¿no? El juez que dicta resolución, son normas de acción transitivas, normas comisivas. En cambio, existen otras normas que son normas omisivas. El que incumple la obligación alimentaria es una norma omisiva, ¿no? Tenemos también normas omisivas en los delitos de infracción de deber, ¿no? Por ejemplo, la que acabo de mencionar, el delito de omisión de denuncia por parte del fiscal. Tenemos, por ejemplo, la norma que dice en el artículo 422, que se refiere al juez que se niega a administrar justicia o que elude juzgar. Esa es una norma también omisiva. En los delitos de lavado de activos tenemos normas omisivas y normas de acción. El que convierte dinero, bienes, efectos, ¿no? La norma de acción. Hay normas omisivas, el que oculta, por ejemplo, o normas omisivas, el que no omite, el que omite comunicar la información que tiene a la autoridad competente sobre operaciones sospechosas. Esas son normas omisivas. Tienen una estructura de comportamiento diferente. En la norma de acción que están establecidas en el Código Penal, se castiga la violación de la prohibición establecida en el Código Penal. El que mata a otro, se castiga una prohibición que está en el fondo, que es una norma que dice no matar. Claro, nuestro código no está hecho con base a esa determinación de normas. No mates, no hurtes, no prevariques, no violes, no. El código está redactado en otro sentido, ¿no? En un sentido prohibitivo, el que mata a. Las normas de acción pueden ser normas de acción de simple actividad o normas de acción de resultado. El Código Penal se articula con base a esta técnica de redacción. Las escuelas anteriores a las actuales, a la funcionalista y también en línea de tiempo a la finalista, señalaban de que los delitos básicamente son delitos de resultado, porque la acción, decían ellos, es el movimiento, la acción es el cambio que se produce en la realidad para generar resultados, ¿no? Este concepto de acción que concatenaba en vínculo causal un comportamiento a un resultado, obviamente demostró ser inexacto, porque el Estado constantemente necesita anticiparse en la represión de determinados comportamientos, y para ello no necesariamente va a esperar que se produzcan resultados. El Estado sanciona en fases previas, en fase de tentativa o en fase de actos preparatorios. Con lo cual, el Estado le da ingreso a lo que se denomina los delitos de acción de simple actividad. Por ejemplo, conducir un vehículo en estado de ebriedad es un delito de acción, ¿no? La tenencia ilegal de armas es un delito de acción. O el hecho de la fabricación fabricación de drogas o de tráfico son delitos de acción, no son delitos de resultado, porque en ellos el bien jurídico no resulta lesionado. No se requiere que se produzca la afectación material al bien jurídico de salud pública. En cambio, hay delitos en los cuales la acción debe producir un resultado. Son delitos de acción con resultado. El homicidio, el hurto, son delitos de acción con resultado. No es posible entender un delito de homicidio si no se produce una muerte. De hecho, quedará en una fase de tentativa, pero la tentativa no es el delito consumado de homicidio. Las tentativas, como sabemos, son fases de ampliación de tipicidad, que no ataca la tesis de que el delito sea de acción con un resultado de consumación. Los delitos de acción con resultado están dependientes de la naturaleza del bien jurídico protegido. La vida, por su propia naturaleza, es posible de ser vulnerada, ¿verdad? De ser destruida. Igual pasa con el concepto de integridad física. Puede ser atacado materialmente. De modo tal que se configuran o se realizan delitos de acción con resultado. Pero hay bienes jurídicos que su naturaleza no requiere que se la destruya,
no requiere que materialmente se la ponga en un estado de inactividad o de infuncionalidad, como por ejemplo el ambiente, ¿no? El ambiente es un bien jurídico bastante difuso y disperso, que no tiene una concreción específica de afectación. Esto también tiene problemas para tipificar los delitos de acción contra el ambiente. Además de que ahí se emplean con el concepto de leyes penales en blanco, que todos conocemos. Hay delitos que tienen bienes jurídicos colectivos, como el delito que acabamos de mencionar. Hay bienes jurídicos como, por ejemplo, la tranquilidad pública. Igualmente, son bienes jurídicos difusos, de difícil entendimiento, porque no podemos concretar con palabras de significado preciso qué entender por tranquilidad pública. Se esbozan una serie de planteamientos teóricos, pero el bien jurídico siempre queda así de impreciso. En estos supuestos, por ejemplo, es difícil hablar de delitos de resultado. La técnica legislativa del legislador acude entonces a los delitos de simple actividad, en los que el disvalor de acción justifica ya, fundamenta ya la injerencia política. En cambio, en aquellos delitos que exigen resultado, si es que este no se produce, pues obviamente no se podrá aplicar pena. Por ejemplo, un delito culposo de tránsito, un delito culposo médico. Se requerirá resultado material producto del incremento del riesgo que genera estos resultados lesivos al bien jurídico. El delito de resultado, entonces, es un delito, una modalidad de comportamientos activos, de comportamientos comisivos. El Código Penal también acude a delitos de simple actividad, en los cuales no hay resultado, para hablar de los delitos omisivos. En los delitos omisivos propios, es una clasificación que establece la norma penal, el injusto penal se articula con puestas en peligro del bien jurídico, ¿no? Salvo cuando la norma establece precisiones. Por ejemplo, el delito de incumplimiento de obligación alimenticia es un delito de omisión propia, donde no se requiere que este incumplimiento genere muerte, genere lesiones en la víctima. Pero cuando el legislador quiere proteger el bien jurídico con mayor énfasis, lo dice. ¿Y cómo sucede en este delito? Cuando se produzca la muerte o se produzca lesiones graves, la pena entonces se incrementa. Esa es característica de la política criminal. Es la política criminal la que determina reprimir en estado de simple actividad o en estado de resultado material, resultado lesivo. La política criminal en relación a las normas y a las leyes es la que en definitiva, como parte de la política pública de un Estado, la que va a configurar el código con base a normas penales de simple actividad o de resultado. Es la política criminal también la que determina el empleo de leyes penales en blanco. ¿Ah? Leyes penales en blanco, más propiamente de normas penales en blanco, porque con base al concepto que hemos dado de ley, no sería una ley la norma penal en blanco. La ley, por ejemplo, el artículo 304 del delito ambiental, que dice el que violando las normas de la materia, ¿no? Efectúa vertimientos, etcétera, etcétera. Esa es una norma penal en blanco. Por lo tanto, hablemos en propiedad de las normas penales en blanco, no de las leyes penales. La política criminal, como la disciplina científica en el ámbito jurídico penal, es la que va a determinar qué lectura normativa da en los códigos. Es una lectura normativa a través de acciones o de omisiones, de acciones dolosas, acciones culposas, acciones preterintencionales, o a lo mejor permite la creación de omisiones impropias de comisión por omisión. La política criminal entonces es la manera como el Estado habla para enfrentar el delito a través de normas penales. Por ejemplo, en el caso de los delitos culposos, la mayor parte de delitos culposos son delitos de resultado, ¿verdad? La culpa vincula comportamientos de riesgo que superan el peligro permitido y que nos deben llevar a un resultado material.
Estos delitos culposos, que en el Código Penal tenemos un aproximado de 24 artículos, vinculan el disvalor del injusto con el disvalor del resultado. Por ejemplo, imaginemos que estamos conduciendo un vehículo eh, por donde existe un hospital, por donde existe un colegio, y las normas del debido cuidado dicen que ahí no se debe manejar a más de 35 kilómetros por hora, incluso menos. Cuando dicen no más, supone que hay que manejar 20, 25, 30, 35 ya es el límite. Pero nosotros manejamos usualmente por donde hay hospitales o colegios a 50, 60 por hora. Hay personas bastante imprudentes que manejan a más velocidad. Pero el solo manejo, por ejemplo, ya es un incremento del riesgo permitido. El riesgo permitido son 35 kilómetros máximo. Manejar más de esa velocidad ya supera ese riesgo. Se convierte en un disvalor de acción. Pero para castigar por delito de homicidio o de lesiones culposas, se va a requerir un resultado. Si no se produce ese resultado, nadie, ningún fiscal ni juez, va a establecer un delito de homicidio culposo o lesiones culposas tentadas, porque la gente estuvo manejando a más de la velocidad permitida. Esto pone de manifiesto que en los delitos culposos siempre hay un disvalor de resultado. Este disvalor de resultado se vincula en relación causal con la acción imprudente. La acción causal es un concepto que obviamente no es del favor ni del gusto de los funcionalistas penales, ¿no? Ellos sabrán más. El resultado se vincula con el incremento de la aceleración o la provocación del riesgo de comportamientos lesivos. Pero sin embargo, en nuestro Código Penal tenemos delitos culposos de simple actividad, ¿no? Delitos culposos que no van a requerir un resultado. Por ejemplo, vamos a encontrar algún delito culposo. Básicamente, en los delitos contra el Estado tenemos delitos culposos, ¿no? Vamos a ver el delito de espionaje. Dice, artículo 331, delito de espionaje. El que espía para comunicar o comunica o hace accesible a un Estado extranjero o al público hechos, disposiciones u objetos mantenidos en secreto por interesar a la defensa nacional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Miren lo que dice la norma en el delito de espionaje. El que espía para comunicar. Pregunta. Es una norma primaria construida ahí estamos frente a un delito de resultado, por supuesto, porque el objeto de su labor de espionaje los coloca a disposición de un Estado extranjero. Ya tenemos un resultado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos en el artículo 331 una regulación de dos modalidades de espionaje. Espionaje como simple actividad, el que espía para comunicar y el que hace accesibles a un Estado extranjero a la seguridad nacional, a la defensa nacional. Este delito de espionaje es un delito doloso, un delito se espía con un objetivo determinado. La gente tiene un alto nivel de conocimiento de lo que hace y de lo que quiere hacer. Sin embargo, este delito nos da una modalidad de culpa cuando dice, si el agente obró por culpa, la pena será no mayor de 5 años. Si obra con dolo, será no menor de 15 años. Acá tenemos, miren, en el artículo 331, una técnica legislativa que hace uso de normas prohibitivas de simple actividad, norma prohibitiva de simple actividad, norma prohibitiva de resultado dolosos y también una norma prohibitiva culposa. Si la gente obró por culpa, la pena será no mayor de 5 años. ¿Obró por culpa en qué escenario? En los dos. En el escenario del espionaje de simple actividad,
espía para comunicar o hace accesibles datos que se deben mantener en secreto por interesar a la defensa nacional. Entonces, el delito culposo acá está en los que a la modalidad dolosa de simple actividad y de resultado, o a la modalidad dolosa de simple actividad, se le coloca una modalidad atenuada de culpa. Veo que hay algunas preguntas. Vamos a ver. Hacemos un alto para tomar respiro y responder algunas preguntas antes de seguir avanzando. Perfecto, doctor. Ahí en el canal de preguntas y respuestas hay 3 preguntas. No sé si usted las observa. Claro. Las causas de justificación. Las causas de justificación son normas permisivas. También se constituirían como regla de reconocimiento. A ver, para empezar, las reglas, las causas de justificación forman parte de las normas de la parte general. ¿Ya? No son normas primarias, pero sí son las causas de justificación estándares para establecer las condiciones en las cuales se podría establecer, se podría configurar la antijuridicidad de un comportamiento. Por lo tanto, en esa idea, las causas de justificación, al colocar una serie de filtros, al colocar una serie de permisos legales, jugarían un papel de regla de reconocimiento para establecer la antijuridicidad del hecho, pero son normas de parte general. ¿Ya? Cuando hablamos de reglas de reconocimiento, usualmente la enfocamos como criterios para establecer normas primarias. En este supuesto de las causas de justificación y la desculpación también, la entendemos para aplicar en forma más correcta las normas de la parte especial. Tienen como reglas de parte general que han sido establecidos para que se aplique correctamente la parte especial. Tienen un estándar de regla de reconocimiento. A ver, voy a responder la tercera. Un ejemplo de ley penal en blanco. Vamos a ver en el Código Penal. El Código Penal tiene varios casos de leyes penales en blanco. La que les acabo de decir es la ley ambiental, la ley de contaminación del ambiente. Vamos a ver, ¿ya? La ley de contaminación del ambiente dice el que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, etcétera, etcétera, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente, esa es la norma, o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 6. Miren lo que dice esta norma. Dice, si el agente actuó por culpa, la pena será, miren cómo disminuye la pena. La pena será privativa de libertad no mayor de 3 años o prestación de servicios comunitarios de 40 a 8 años.
Ajá. De 40 a 80 jornadas. ¿Por qué tenemos aquí una norma penal en blanco? Porque nos envía a la normativa administrativa que establece las condiciones en las cuales se infringen las leyes, los reglamentos o los límites máximos permisibles para entender en qué momento el vertimiento, las emisiones de gases tóxicos, de ruidos, de filtraciones, podría producir o cause daño al ambiente o a sus componentes. En esa hipótesis tenemos una ley, una norma penal en blanco, porque la conducta no está completa en el artículo 304 del Código Penal. Esa es una ley penal en blanco, que se diferencia de los elementos normativos del tipo penal. La norma penal en blanco es una norma que te remite a una normativa generalmente extrapenal, o puede darse el caso también de normas penales en blanco, en la que la misma estructura del Código Penal te remite a otro artículo del Código Penal. Les voy a mencionar lo que sucede, por ejemplo, en el Código Penal español, una reforma que se hizo en el año 2015 en relación a los delitos de malversación de fondos, de peculado y de malversación. En el Código Penal español, el artículo 430, el capítulo es de la malversación. Dice, la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público será castigado, ¿bien?, con una pena de prisión de 2 a 6 años. Fíjense, autores, lo que señala acá este artículo referente al delito de malversación. Como ustedes saben, en España ellos no hablan de peculado. Ellos tienen el concepto malversación, ya sea malversación mediante sustracción o malversación mediante distracción del patrimonio público. O sea, ellos conocen el peculado y la malversación bajo el nombre genérico de malversación. El artículo dice 432, la autoridad o funcionario público que cometiera el delito del artículo 242 sobre el patrimonio público, ¿ya? Acá nos está remitiendo el artículo 252. ¿Y qué dice el artículo 252? Dice, de la administración desleal. Dice, serán punibles con las penas del artículo 249 los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, la infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y causen un perjuicio al patrimonio administrado. Ya nos envía al delito de administración desleal. Pero también este artículo de la malversación nos dice en su numeral 2, se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario que cometiere el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público. ¿Qué nos dice el artículo 253? Nos dice de la apropiación indebida. Aquí regula las hipótesis de apropiación. Entonces, en el Código Penal español tenemos una norma penal en blanco intrasistemática. Dentro del mismo Código Penal no define la conducta de la malversación, sino que nos remite al delito de administración desleal y al delito de apropiación indebida. De esa manera se construye una norma penal en blanco. La norma penal en blanco, entonces, o no contiene el comportamiento típico, o le falta parte de ese comportamiento típico, como es lo que sucede aquí con el artículo 304 del delito ambiental. Porque ahí la norma nos dice el que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos, realiza descargas, emisiones. Pero para saber cuándo esas descargas, esas emisiones, esos ruidos constituyen ya delito y no solamente infracción administrativa, tenemos que ir a los reglamentos, a los límites máximos permisibles. Y si eso hace la norma penal, entonces estamos en lo que se llama una norma penal en blanco. ¿Qué significa esto? Que no está descrito en forma completa el comportamiento típico.
Pero sí tiene que estar, necesariamente, tiene que estar la pena. No es posible construir normas penales en blanco si es que la norma no contiene el marco punitivo. Puede que no tenga parte del comportamiento o no lo tenga y nos remita a una norma extrapenal o, como hemos visto en el caso del Código Penal español, a una norma intrasistemática del propio código. Por cierto, el Código Penal español le quitó el carácter de delito de infracción de deber al delito de malversación y peculado, siguiendo el ejemplo de lo que sucedió en Alemania en el año 74, cuando se convirtió el delito de peculado y de malversación en delitos simples de hurto o de apropiación ilícita. Es una tendencia que probablemente pase también aquí en el Perú. ¿Ya? Muy bien. Ese es un ejemplo de norma penal en blanco. Ahora hay otra pregunta que dice, ¿podría explicar acerca de la norma de valoración y de la norma de determinación? Esos son conceptos también que se manejan, ¿no? Que se manejan en el ámbito jurídico, en el ámbito interpretativo, normas de valoración y normas de determinación restas en el propio Código Penal, en la parte general. Por ejemplo, hay normas que le obligan al juez a fijar cantidades de pena por la comisión de un hecho delictivo, tomando en cuenta una serie de componentes en las que forman parte de la culpabilidad y la lesividad. Los artículos 45, 46 y varios subartículos establecen normas de determinación, en la parte general, normas de valoración. El artículo 9 del título preliminar nos dice, del Código Procesal Penal, por ejemplo, es una norma de valoración. Dice, este código prevalece sobre las normas ordinarias y debe ser tomada en cuenta para justificar e interpretar las normas del Código Procesal. Esa es una norma de valoración. Es una norma que le obliga al intérprete, fiscal o juez a usar los principios rectores a efectos de darle una mejor interpretación, una decisión más ajustada a derecho y a las condiciones en las que la gente ha actuado en la fase de la culpabilidad y lesividad. Hay otras preguntas que dicen, pregunto, ¿cómo se puede espiar? Perdón. ¿Cómo se puede espiar desatendiendo un deber de cuidado? El acto de espiar supone un acto de inteligencia y voluntad. Más todavía dentro de la redacción del tipo espío para comunicar. Claro, eso a primera vista lleva a un problema de comprensibilidad del concepto del delito de espionaje, ¿verdad? Pero la norma sí lo contempla. ¿Ah? El que espía para comunicar hechos, disposiciones u objetos mantenidos en secreto. Si el agente obró por culpa, el que espía para comunicar es un tipo penal de dolo directo. Es un delito en el que la gente sabe lo que hace y quiere lo que hace. Y eso es la acción, ¿no? ¿Cómo es posible? Su pregunta tiene bastante sentido. Ahora, el que hace o por interesar a la defensa nacional, eso sí puede cometerse culposamente, ¿no? Póngase la persona que trabaja en una entidad del Estado, que trabaja en es un técnico nuevo, que no es abogado, que ingresa a trabajar en un lugar donde se maneja información muy reservada sobre la cantidad de armamentos que tiene el país, número de tanques, compras que va a hacer, y que por descuido o por imprudencias haga accesible esa información a terceras personas. Claro, cuando dice
accesible a un Estado extranjero, ahí también es bastante difícil que pueda darse culpa. Pero cuando dice accesibles a Estado extranjero o al público, es probable que la gente pueda obrar por negligencia. La calidad de informaciones secretas. Por cierto, ahí puede darse un error de tipo en el caso que actúe dolosamente, ¿no? El error de tipo le quita al dolo su virtualidad, en el supuesto que se le impute delito doloso, pero culposamente él puede hacer llegar ese tipo de información, ¿no? Él no toma un conocimiento real de que en los documentos que él los traslada a una tercera persona existen conocimientos secretos, ¿no? Pero, dado por la circunstancia, por el lugar donde trabaja, eh, debe considerar, mentalmente representarse que probablemente esa información sea valiosa y contenga secretos militares, secretos que interesan a la seguridad nacional. Usualmente es bastante difícil que cuando hay espionaje se coloque que el espionaje es por culpa. Probablemente la norma está colocada ahí para determinados casos, ¿no? En los que no se quiere denunciar o procesar a un funcionario de cierta importancia, ¿no? Si la gente obró por culpa. Muy bien. Luego dice, en los delitos culposos por inobservar para atrás o extrapenal, en particular, si no dicha norma sería típica. A ver, vamos, ¿ya? Delitos culposos por inobservancia de reglas de profesión. Eso está en el caso de las lesiones, ¿no? Lesiones u homicidios por imprudencias originadas por la inobservancia de reglas de profesión, ocupación, como dice la norma. Vamos a ver. El artículo 111, el homicidio culposo, dice, el segundo párrafo, el homicidio culposo simple cometido por negligencia o imprudencia castiga con pena de 2 años máximo. O en forma alternativa, la norma dice con prestación de servicios comunitarios. El segundo párrafo dice la pena privativa de libertad será no menor de 1 año ni mayor de 4, ya sea de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria. ¿Ah? La inobservancia de reglas de profesión, ocupación e industria. Un delito culposo que se define acá como un delito que puede ser con culpa consciente y que en el ámbito más concreto es un delito culposo por negligencia. Los delitos culposos por negligencia son aquellos que se definen por la inobservancia, por no haber tomado en cuenta lo que establecía tal o cual protocolo, tal o cual reglamento, tal o cual principio de la lex artis. El médico o el personal sanitario obra con inobservancia de estos debidos cuidados y se produce pues un homicidio culposo o una lesión culposa. Entonces, ante la pregunta me dice, aunque no está planteado como pregunta, a ver, en los delitos culposos por inobservancia de reglas técnicas de profesión, al no estar precisadas en el código, por ser una norma penal en blanco, para atribuir este delito a un médico, la conducta imputada a este médico debe estar expresamente determinada en una norma administrativa extrapenal. No, no. La conducta ya está regulada en el artículo de homicidio culposo. El los delitos culposos no describen conducta típica. Los delitos culposos no tienen autonomía descriptiva de conducta. Los delitos culposos se basan en el tipo penal doloso, en este caso de homicidio, el que mata a otro. El que mata a otro dolosamente. Si mata a otro de otra manera, tiene que ser culposamente. Porque si mata a otro de una manera por hecho fortuito o por fuerza mayor, eso no es materia del derecho penal. Las 3 formas como se pueden cometer los delitos: por dolo, por culpa o por sucesos fortuitos o hechos mayor o fuerza mayor. O el cuarto
nivel es por desgracias, ¿no? En los cuales el agente puede estar involucrado en una muerte. Pero en el delito culposo, la conducta típica sí está descrita en el tipo penal, pero doloso, nunca en un tipo penal culposo. Los tipos penales culposos se caracterizan justamente por eso, por no describir conducta. Y es el fiscal el que imputa y el juez el que determina ese comportamiento, el que llena de contenido ese comportamiento para imputarle a la gente que por descuido, negligencia en este caso, incrementó el riesgo de lesión al bien jurídico protegido vida, y producto de ese incremento se dio el resultado. Ahí tenemos entonces, doctores, lo que se denomina en un delito culposo la violación de las reglas del debido cuidado. Reglas del debido cuidado que donde están descritas, ahí sí, tiene usted razón. Esas reglas del debido cuidado están descritas en normas extrapenales, en reglamentos, por ejemplo, en la Ley General de Salud, en los protocolos médicos que existen para cada el tratamiento a una persona que ingresa a emergencia. Una una serie de exigencias antes de operar, las pruebas que se tienen que tomar de manera exhaustiva, porque si el médico no determina previamente un diagnóstico de qué tiene esa persona a través de una serie de pruebas, este médico puede ser doloso. El delito culposo no es necesario que lo tenga. Doctor, ¿me escucha? ¿Aló? Lo que pasa es que por momentos su audio se está cortando o sea, en estos últimos 5 minutos se ha estado cortando por espacios un poco largos, entonces me sale acá que su conexión no está un poco lenta. No sé si de repente muchas personas están A en ver, la vamos a red. ver. Por favor, Vamos a ver esto. disculpe que lo interrumpa. Vamos a ver. ¿Han ido a ver eso? Ya vamos a apagar los celulares que han estado viendo los chicos. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Sí, por favor. Ya. Bien, Ujú. decíamos que en el caso de los delitos culposos, ellos no tienen autonomía de descripción de comportamiento. El comportamiento corresponde al tipo penal doloso. Pero sí tienen una autonomía en cuanto a la estructura misma del tipo penal culposo. El tipo penal culposo tiene una estructura que lo diferencia del delito doloso. ¿Cuál es la estructura del tipo penal culposo? Por ejemplo, que en un tipo penal culposo necesariamente tiene que haber un comportamiento que supere el riesgo permitido. Esto no se da necesariamente o no se da en el delito doloso. Porque a nadie se le va a imputar un delito de hurto porque usted superó el riesgo permitido de no acercarse a la propiedad. Eso no es posible. Es un delito de homicidio doloso. Usted superó. No, no. El análisis de la valoración del comportamiento típico de un delito culposo relacionado con el delito doloso pasa por la estructura de tomar en cuenta primero de que el comportamiento culposo incrementó el riesgo permitido en los reglamentos, en los protocolos. Si la velocidad me dice que en carretera yo manejo a 90 máximo o a 100 máximo de día, yo manejo a 130, 140, estoy incrementando el riesgo permitido. El incremento de ese riesgo permitido se convierte ya en riesgo prohibitivo, en un riesgo que podría causar una lesión o una muerte. Ese es el primer componente de un tipo penal culposo que no lo tiene el delito doloso. En algunos casos de delitos dolosos sobre todo de comisión por omisión, podríamos encontrarlos, porque ahí hay posesión de garante. El otro componente del delito doloso
culposo, disculpen, es la vinculación causal entre el incremento del riesgo y el resultado. Ahí tenemos algunas similitudes con el delito doloso. En lesión, hay un resultado, y hay una acción causal, pero la acción causal acá está planteada del comportamiento imprudente que nos lleva a ese resultado. En el delito culposo tiene que haber normas del debido cuidado que han sido quebrantadas por el agente. Eso no se da en el delito doloso. Ahí nos diferenciamos del delito doloso, de comisión o de omisión. En un delito imprudente necesariamente tiene que haber normas del debido cuidado. Si no había normas del debido cuidado, eso ha sido producto del hecho fortuito, de la desgracia. Porque las normas del debido cuidado, por ejemplo, en temas de conducción de vehículos, en temas de operaciones médicas, en temas de construcción civil, en temas de manejo de residuos tóxicos, en tema de elaboración de fármacos o de tratamiento de aguas, porque ahí también hay delitos culposos, y la gente tiene que guiarse por las normas del debido cuidado. Y esas normas del debido cuidado están colocadas en esa relación de reglamentaciones. Y cuando no hay reglamentación, se tiene que guiar por las máximas de experiencia. Pero si no hay máxima de experiencia, el hecho no corresponde a un delito culposo. Será un hecho fortuito, será una desgracia. En el delito culposo, al igual que en el delito doloso, hay también una parte subjetiva. En el delito doloso, comisivo o omisivo, la parte subjetiva es el dolo. En el delito culposo, la parte subjetiva no es el dolo. La parte subjetiva es solamente la representación mental del peligro que está desarrollando con su comportamiento. ¿Ah? Si yo manejo a esa velocidad de 130, debo mentalmente representarme que esa velocidad es peligrosa, que me puede llevar a cometer hechos lesivos a bienes jurídicos de terceras personas, a mí o al mismo bien jurídico mío. ¿En qué se diferencia la parte subjetiva del delito culposo de la parte subjetiva del delito doloso? Que en el delito doloso, la parte subjetiva es dual, lo que conversábamos en la primera clase, es conocimiento y voluntad. En cambio, en el delito culposo, la parte subjetiva es puro conocimiento. En el delito culposo no hay voluntad de cometer el hecho delictivo, no hay una fuerza interna que te comande, que te dirija el comportamiento. Lo que sí sucede en el delito doloso. ¿Ya? Esas son las preguntas que había. Muy bien, vamos a continuar un poquito avanzando en este tema sobre las normas y las leyes. Estábamos descendiendo al tema de las acciones de simple actividad y las acciones de resultado. E ingresamos también a trabajar el tema de las acciones culposas. Las acciones culposas, que son acciones que llevan a un resultado. Pero también nuestro código tiene acciones culposas de simple actividad. El principio de última ratio, de mínima intervención, señala que la pena requiere de la puesta en peligro de bienes jurídicos. Eso está regulado en nuestro Código Penal, en el título preliminar. Dice, la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, artículo 7. El artículo 8 dice, la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. El artículo 4 dice, el título preliminar, la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley. De la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley. Cuando hablábamos del espionaje culposo, al que por culpa hace accesible informaciones que se deben mantener en secreto por interesar a la defensa nacional. ¿Qué se ha lesionado ahí? El que, cuando dice el que espía para comunicar o hace accesible dicha información. Se ha vulnerado un bien jurídico que tiene que ver con la defensa nacional, ¿verdad? Pero si es por culpa, si la gente no quería comunicar esos hallazgos que había hecho, entonces, ¿cómo se estaría lesionando el bien jurídico en un delito culposo? Se presume
que esa información es valiosa y que este señor debió saberlo, ¿no? En los delitos culposos siempre se nos ha atacado que el Estado, cuando reprime delitos culposos, lo que hace es sobrecriminalizar. Un delito culposo no es que sea una modalidad atenuada de delito, es todo lo contrario. El delito culposo supone, el delito culposo significa que el Estado reprime con mayor incidencia una comisión de infracción, porque es suficiente que reprime en fase de dolo, en fase de delito doloso. Si pasa a reprimir delitos culposos es porque ese bien jurídico es muy valioso. Y eso explica que no todos los delitos dolosos tengan una modalidad culposa, solamente en casos de bienes jurídicos altamente valiosos, como la vida, las lesiones, en este caso la seguridad del Estado, o en el caso del patrimonio, del patrimonio estatal, se regula también un delito culposo. En el caso de delitos contra la salud, se regulan delitos culposos. En el delito de lavado de activos también hay modalidad culposa. Pero los bienes jurídicos de estos delitos son bienes jurídicos de gran valor. De modo tal que en los delitos culposos, la existencia de la culpa es una sobreinjerencia del Estado. Pero la crítica es por qué se reprime por culpa si esto es delitos de mínima lesividad. E incluso no hay lesividad en varios de los tipos penales culposos, que son delitos de simple disvalor de acción. Ese es un debate que se produce en la valoración de los delitos culposos. Máxime, si se considera, por ejemplo, que el delito culposo fue cometido con culpa inconsciente. ¿Ah? El delito culposo es, por definición, delito en la que la gente se le presenta el peligro, pero no lo quiere realizar. O no quiere realizar el delito, pero sin embargo sigue desarrollando la conducta peligrosa por diferentes razones. Pero es característica de este delito que no exista voluntad de cometer el hecho. La gente sobrevalora sus fuerzas, considera que no se va a producir el delito, que por su propia máxima de experiencia él ha hecho siempre eso, ha manejado así, ha operado así, ha elaborado los productos de esa manera. Pero sin embargo se produce pues el grado de lesión. ¿Y esto qué significa? Que la gente debió representarse. Cuando él no se representa el peligro, pero debió representarse, estamos en lo que se llama una culpa inconsciente. Resta saber si los delitos imprudentes son en su mayoría conscientes o inconscientes. Es un problema que la dogmática constantemente debate. Así como la base del dolo es el dolo eventual, la base de la culpa es la culpa inconsciente. Claro, esto puede ser un contrasentido, ¿no? Muchos de ustedes dirán, doctor, pero ¿por qué se reprime la culpa inconsciente? Si la gente no se representó el peligro de su comportamiento, ¿por qué se lo va a reprimir? Una sencilla razón. Porque si bien no se representó, era posible que se represente. Y siendo posible que se represente, debió representarse el peligro en el cual él estaba actuando. ¿Por qué razón? Porque está manejando instrumentos peligrosos. Usted, al manejar un vehículo, tiene un instrumento peligroso. Por lo tanto, su comportamiento tiene que ser del máximo nivel de cuidado. Cuando el médico está operando y él es el responsable de esa operación, tiene que tomar el máximo de cuidado para que la operación sea exitosa, porque está en riesgo la vida de la persona. Es decir, está en una situación de peligro. Igual sucede con los que elaboran productos farmacéuticos. Imagínense lo que significaría que se equivoquen en los ingredientes de estos productos. Y en vez de ser un sedante, sea un estimulante que le lleva a una sobrecarga de tensión a la víctima y muere. Igual en la elaboración de aguas y de productos para el consumo humano. La gente se encuentra en un deber de garante. En varios de los delitos culposos, no en todos. Entonces, por eso se castiga la culpa inconsciente. ¿Verdad? De principio, como les digo, la dogmática evalúa esa situación. Si la gente no se representó, el derecho penal es un derecho penal de acto. El derecho penal es un derecho penal de conocimiento de que estaba desarrollando un comportamiento de peligro. Si en la culpa consciente la gente no tuvo ese conocimiento, ¿por qué lo vamos a reprimir? Hay tendencias en Alemania que dicen, con más razón hay que reprimirlo, porque él debió representarse ese peligro.
Y al no representarlo, demostró un nivel de ignorancia deliberada. Demostró que no le interesaba la seguridad de ese bien jurídico, pudiendo él y debiendo representarse el peligro. Ese es el fundamento, doctores, de la culpa inconsciente, que se da en todos los ámbitos que hemos mencionado. Tránsito, salud, residuos peligrosos, aguas, elaboración de productos. En los delitos omisivos impropios o de comisión por omisión, sucede un caso bastante particular. Ahí hay acción también, ¿verdad? La norma penal que ha dado la posibilidad al fiscal y al juez de crear delitos de comisión por omisión, de construir esa hipótesis. Por ejemplo, si el papá observa que su hija está siendo violada por una tercera persona y no hace nada para evitar esa lesión, el papá no está cometiendo el delito de violación sexual, pero sin embargo, como él tiene un deber de garante para con su menor hija, el no intervenir supone un comportamiento omisivo impropio, que es, dice la doctrina, un delito de comisión por omisión. Y a este señor se le puede procesar también por ese delito de violación sexual. El policía, que siendo su deber ayudar a las personas que se encuentran en situación de peligro, observa que a un ciudadano, dos maleantes le están asaltando y no le interviene, y toma su micro y se va, este policía, porque tenía el deber de intervenir, siendo posible, se puede procesar por el delito de robo, asalto, por no haber cumplido con sus deberes que le exigía su relación funcional. En situaciones así se crea lo que se llama el delito de comisión por omisión. ¿Qué se requiere para que exista esta comisión por omisión? Que exista una situación de peligro en la que la gente deba intervenir para superar ese peligro en defensa de terceras personas. ¿Y por qué debe intervenir? Porque él se encuentra en una posición de garante. El hecho de ser padre le da una posición de garante. ¿Posición de garante qué significa? Es el que salvaguarda el bien jurídico de una tercera persona. El padre en relación a sus hijos, el esposo en relación a su esposa, ¿verdad? Posiciones de garante. El policía en relación a los ciudadanos. Entonces, el deber de intervenir se basa en un deber jurídico de superar el peligro, de desarrollar acciones de salvamento de una víctima que puede ser agredida o que está siendo agredida por terceras personas. El nivel de respuesta, señala la doctrina también, tiene, y lo establece la ley, el artículo 13 de nuestro Código Penal, el nivel de respuesta tiene una relación de correspondencia con un hacer, ¿no? Si bien él no ha causado la muerte, la violación, sin embargo, su comportamiento omisivo tiene una correspondencia con el hacer activo. Él debió actuar. Al no haber actuado, se consumó el hecho lesivo. Esa relación, miren, de concatenación, de correspondencia entre el hacer del agresor y el no hacer de este señor, tienen un nivel, la norma dice, de vinculación. El artículo 13 dice, el que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo. Si la gente, por ejemplo, conduce un vehículo y lesiona a una persona, tiene que detenerse y asistir a esta persona. El no hacerlo, la víctima muere, a él se le va a aplicar el delito de accidente de tránsito en lesiones y también la muerte, ¿verdad? 2. El que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado. 2. Si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer. Efectivamente, el papá que ve cómo viola a un tercero, a su hijo o a su hija, y no hace nada, su omisión se corresponde con la acción. Tienen el mismo nivel categorial, no obstante que fácticamente sean diferentes. Esto que permite la ley es un tema que los fiscales y jueces lo toman con bastante reserva. Con bastante reserva.
Porque con base a lo que señala la Constitución, el mismo Código Penal, el principio de legalidad dice que para sancionar a una persona por un delito se requiere que la conducta esté expresa e inequívocamente descrita en el tipo penal, dice la Constitución, ¿no? El acto o la omisión. Lo que pasa con el delito de omisión, de comisión por omisión, es un procedimiento que la ley le permite al fiscal y al juez para construir este tipo homicidio. No es que esté regulado en el código, porque las omisiones que están reguladas en el código son omisiones simples. La comisión por omisión supone que es el fiscal o el que propone, o el juez el que decide, son ellos los que construyen el tipo penal de comisión por omisión. Esto ha generado una serie de suspicacias y de temores para imputarle al papá o a la mamá el delito de violación sexual, para imputarle al policía el delito de asalto, para imputarle al funcionario que ve que sus funcionarios subordinados se concertan para defraudar al Estado, ha llevado también a los fiscales a plantear la tesis de la comisión por omisión, pero no siempre los jueces lo aceptan, ¿verdad? Porque se dice, debería estar descrito expresamente. Ahora nuestro Código Penal en el 384 dice, el que directa o indirectamente se concerta. ¿Cómo concertarse indirectamente? Los que plantean la tesis de que no es posible un delito de comisión por omisión en el delito de malversación señalan que el concertarse indirectamente significa también que hay que estar en la concertación, pero si es indirecto ya no, pues. ¿No? El indirecto plantea una serie de hipótesis y ahí puede ingresar los delitos de comisión por omisión. Siempre que se den los dos grandes requisitos. Primero, que tenga el deber jurídico de intervenir. Ojo, y no intervenir para dar actos secundarios, no, sino para, como dice la norma, para impedir la comisión del hecho delictivo. O sea, el agente que se encuentra en una posición de garante debe realizar acciones de salvamento de ese bien jurídico para que se configure la comisión por omisión. El deber jurídico de intervenir le nace a él de lo que establece la norma, lo que establece el Código Civil. En el caso de los funcionarios, en el marco de funciones específicas. No podría haber deber de garante que obliga a intervenir para evitar lesiones a través de comportamientos comisivos. No podría tratarse de deberes generales. Tiene que ser una norma específica que le dé al obligado una facultad directa e inmediata de intervenir. Esa es la característica de los delitos de comisión por omisión. ¿Ya? ¿Algunas preguntas antes de terminar? A ver, estimados participantes, los invitamos a realizar algunas dudas. A ver, ahí me dice una frase de si es lo mismo hablar de deber de cuidado, deber objetivo de cuidado y normas de cuidado. El deber objetivo de cuidado es el deber que debe de cumplir la persona que se encuentra desarrollando conductas de riesgo. Y las normas de cuidado son las estipulaciones o pautas donde le fijan a esta persona parámetros de actuación, ¿no? Como en el reglamento de tránsito. No manejar más de 100 por hora, esa es la norma de cuidado. El deber objetivo de cuidado es el deber que corresponde a la persona que se encuentra en una situación peligrosa y que está desarrollando comportamientos de riesgo. El deber objetivo de cuidado tiene dos clases establecidas por la doctrina. Un deber de objetivo de cuidado interno y un deber objetivo de cuidado externo. El deber objetivo de cuidado interno está dirigido a toda aquella persona que se encuentra incrementando el riesgo de lesión. Es decir, que se encuentra en una situación de peligro para no incurrir en comportamientos que podrían generar resultados lesivos o que por sí mismos vayan a ser penalmente relevantes en cuanto a simples actividades. Por ejemplo, el médico que va a hacer la operación, él tiene que hacer una inspección interna de quiénes somos, quiénes estamos, la enfermera, el técnico, el anestesista, yo, la inspección, en qué circunstancias nos encontramos, estamos en un estado de cabalidad, estamos bien, todos sabemos lo que vamos a hacer. Ese es el deber de cuidado interno. La persona que elabora fármacos, igual,
tiene que hacer una inspección de los componentes que va a emplear para la elaboración de los fármacos, componentes en buen estado, ¿verdad? Componentes en la dosis de vida. Igual la persona que maneja vehículos tiene que hacer una inspección interna, un deber de cuidado interno, hacer el análisis del escenario en el cual se produce el comportamiento de riesgo. Es que los comportamientos de riesgo son universales. No es posible en la vida actual desarrollar comportamientos inocuos. Casi siempre estamos desarrollando comportamientos de riesgo. Cuando subimos a un micro, cuando vamos a un hospital, cuando manejamos el vehículo, cuando subimos a un avión, hay comportamientos de riesgo múltiples, tanto del aeropuerto, de la línea aérea, como de nosotros mismos. Si vamos mal o delicados o enfermos al avión, obviamente nos puede dar problemas. La alta comprensión que se vive adentro son comportamientos de riesgo. Por lo tanto, el deber de cuidado es interno. Uno mismo hace esa autoinspección del escenario de peligro y como consecuencia de ese deber de inspección, de ese cuidado interno, yo asumo comportamientos conforme a derecho. Esto se llama el deber de cuidado externo. Si el médico observa que, por ejemplo, la enfermera está muy triste, está llorosa, está nerviosa, de inmediato lo reemplaza. Esa es la conducta alternativa conforme a derecho. Si el médico observa que el anestesista tiene las mangueras de la anestesia en mal estado, que no van a surtir una adecuada cantidad de anestesia para insensibilizar a la víctima, de inmediato toma medidas. Eso se llama el deber de cuidado externo. Que es lo que siempre los jueces preguntan, pero usted, ¿por qué no hizo esto? Sentido común no le dijo que tenía que adoptar este comportamiento. El deber de cuidado interno, entonces, cuidado interno y cuidado externo son facultades que corresponden a la persona que está en una situación de peligro. Las normas están aparte, son normas objetivas. Hay una pregunta que me dice, ello de representación mental se da si se sigue una teoría volitiva de dolor y culpa. Bajo una teoría cognoscitiva, ¿estos elementos no se estudian? Y que no hay una teoría cognoscitiva válida en el Perú. La teoría cognoscitiva será válida cuando existe un código penal que elimina la voluntad del dolo. Nosotros nos guiamos por una teoría dual, cognoscitiva o cognitiva y volitiva. Lo que los funcionalistas han hecho creer es de que en el Perú y en parte del mundo solamente el dolo es conocimiento. Eso no es correcto. El dolo es conocimiento y voluntad. Y la voluntad juega un papel importantísimo. Y la voluntad nada tiene que ver con el tema que se plantea en la pregunta, porque el conocimiento es característica del comportamiento doloso como del comportamiento culposo. Lo que diferencia dolo y culpa es la voluntad. Pero en el comportamiento culposo hay conocimiento, como también hay conocimiento en el comportamiento doloso. Solo que el comportamiento del delito culposo es representación mental del peligro. En cambio, en el delito doloso, el elemento cognitivo es representación mental de los elementos del tipo penal doloso. El elemento cognitivo de la culpa es un elemento cognitivo que te lleva a representarte el peligro de tu comportamiento en relación, obviamente, a los elementos del tipo penal. Entonces, el elemento cognoscitivo del dolo, de la culpa, disculpen, es un elemento cognoscitivo con ciertas particularidades. Esa pregunta, la última pregunta que me mencionan, si habría algún contrasentido en el hurto con subsecuente muerte como delito preterintencional, es una pregunta de largo trámite para explicar. La Corte Suprema ha dicho que el robo con consecuencia de muerte es un delito de dolo culpa, es decir, es un delito preterintencional. Pero bueno, eso lo ha dicho así la Corte Suprema, ¿no? Esto no justifica, por ejemplo, cómo un delito preterintencional va a tener pena de cadena perpetua. Tendría que tener una pena menor, ¿no? Una pena menor que el homicidio agravado bajo asesinato. Pero la Corte Suprema ha considerado que es un delito preterintencional. Yo tengo mis dudas y cuestionamientos sobre esa posición de la Suprema, que el escaso tiempo que tenemos no me va a permitir desarrollar ideas al respecto, ¿no? Ya. La pregunta anterior me refería al robo con subsecuente muerte como delito preterintencional. Sí,
Es un tema que lo podríamos, si usted me hace la pregunta mañana, desarrollar el día de mañana. Está bien, doctor. Hay una pregunta en el chat, la última. No sé si la alcanzó a leer. El que comete el delito de comisión por omisión en calidad de ¿qué sería? De autor. Autor de delito comisivo y autor de delito omisivo. ¿Ah? O autoría es otro concepto. O sea, ¿qué debemos entender por deber jurídico para establecer la función de garante? Claro, tiene que estar establecida en una norma extrapenal. El deber jurídico, no es un deber ético, es un deber jurídico. Es un deber jurídico, supone que tiene que estar regulado en alguna parte, dentro de las facultades que tiene la persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso del papá, en el caso de la mamá, ¿dónde está ese deber? O sea, está en el Código Civil, ¿no? Incluso en el contrato de matrimonio, ahí están esos deberes jurídicos, ¿no? Bueno, doctor, creo que esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por la clase, muchas gracias a los alumnos, también y participantes, pues, por estar atentos y haber realizado todas las preguntas. Recordarles que mañana, viernes 24, también tenemos la clase 5, la última clase con el doctor Fidel, de 6 a 8, también donde se abarcará el tema de la acción penal. Y recordarles también pues que esta clase estará disponible dentro de la plataforma del aula virtual dentro de un tiempo de 48 horas a partir de este momento, ¿no? Bueno, profesor, muchísimas gracias por su clase. Nos estamos viendo mañana de 6 a 8. Ah, gracias, muy amable. Hasta pronto, hasta mañana.